Hola a todos. En esta presentación, en este video, lo que vamos a hacer es tratar de explicar un poco lo que es la herramienta COP, por eso se llama Introducción a COP, pero esto les va a permitir a ustedes tener, por ejemplo, un material, o por lo menos un material, para poder arrancar y desarrollar su propio analizador sintáctico a partir del generador de analizadores sintácticos que es COP. ¿Sí? Eh, Van a ver que es una herramienta bastante sencilla de utilizar, cuyos insumos son precisamente una gramática libre de contexto y la cantidad de errores que nosotros queremos que nuestro analizador maneje, y él nos va a devolver un analizador sintáctico en Java. Bien, recuerden que aquí estamos ya en el segundo nivel de lo que es un compilador al que llamamos parsing. El parsing entonces lo vamos a generar a través de una herramienta llamada COP, que es una herramienta escrita en Java y que devuelve programas escritos en Java de manera automática. Y recuerden que al igual que los analizadores léxicos, nosotros tenemos dos formas de escribir un analizador sintáctico, ¿no? Igualito que que escribir un analizador léxico. Una es escribiendo nosotros mismos el programa, ¿sí? Y la otra, por supuesto, es utilizando un generador de analizadores sintácticos como precisamente COP. Eh, Recuerden que este generador de analizadores sintácticos termina generando nuestro analizador sintáctico, y en el caso de COP es un código fuente Java. Recuerden que esta generación se hace de manera automática. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que es COP. Bueno, ya lo dije, es un generador de analizadores sintácticos basados en Java. Muy importante eso. Es la herramienta principal de todo el proceso de compilación. Esto es bien importante que nosotros lo tengamos bien claro, que es de todo el proceso de compilación, porque nosotros cuando estamos desarrollando un compilador usamos una estrategia que se llama traducción dirigida por sintaxis. Y fíjense que esto no es nada más que este, la forma en cómo se denomina el tipo de traducción que nosotros estamos haciendo a la hora de utilizar un generador de analizadores sintácticos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el proceso de traducción es controlado, es decir, es manejado por el generador de analizadores sintácticos. En este caso, COP. Eso lo que hace es que transforma COP como en un tipo de driver, ¿sí?, que maneja todo todo el proceso de compilación. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que él hace las solicitudes de los tokens al analizador léxico, ¿verdad?, él se encarga de resolver el resto de los problemas, que son el proceso de compilación, el proceso de análisis sintáctico, el proceso de control y manejo de errores. Se encarga también de las solicitudes hacia las tablas de símbolos y de tipos. Se encarga también del análisis semántico. Entonces, incluso se encarga de las últimas fases, como la generación de código intermedio y la optimización de código. Es decir, todo es manejado a través de esta herramienta de COP. Por eso es que se llama traducción dirigida por sintaxis. Dirigida es porque COP es el que la dirige, y por sintaxis es porque estamos a nivel sintáctico. Entonces, ¿cuáles son las funciones de un analizador sintáctico, de un generador de analizadores sintácticos como COP? Bueno, lo primero es solicitar a JLEX los lexemas válidos a analizar. Recuerden que no solamente o no necesariamente es JLEX. Yo vi en algunos proyectos que ustedes utilizaron JFlex, que no es, mejor dicho, es una versión más amplia de lo que es JLEX, o JLEX Natural, como un caso particular de JFlex. Y intenta distinguir entre símbolos terminales proporcionados por JLEX y los no terminales, que son
Ojo, las reglas gramaticales. Acuérdense que a nivel del análisis léxico, es decir, a nivel de JLEX, lo único que nosotros podemos manejar son símbolos terminales. Por lo tanto, los símbolos terminales terminan siendo una parte del token que solicita COP. ¿Sí? Mientras que en COP, que es a nivel de sintáctico, bueno, ya nosotros incorporamos lo que son los símbolos no terminales para la generación del lenguaje a través de la gramática. Bien, lo otro, generar el código para el análisis sintáctico, esto ya lo dijimos, como un generador de analizadores sintácticos, ese código que va a generar es un analizador sintáctico, pero en este caso escrito en Java. ¿Qué hace ese analizador? Bueno, analiza las reglas de la gramática libre de contexto que define el lenguaje a compilar y genera la serie de acciones. ¿Sí? ¿Qué acciones? Bueno, depende de lo que nosotros tengamos programado, pero una de las acciones es precisamente la traducción. ¿Sí? Dentro de cada regla gramatical puede ejecutar código Java para guiar el análisis. Eso es bien importante, sobre todo porque nosotros podemos escribir, o mejor dicho, podemos utilizar código Java para todo lo que es el manejo de errores, que es bien importante en un compilador. Recuerden que un buen compilador es aquel que maneja los errores de una manera óptima para que el programador sepa exactamente cuándo se genera un error y además cómo potencialmente corregirlo. Como es la segunda fase del proceso de compilación, bueno, genera el código necesario para el análisis semántico, que es la siguiente fase. ¿Sí? Pero recuerden, como dije que era una traducción dirigida por sintaxis, entonces el análisis semántico también se va a desarrollar o se va a proponer utilizando la herramienta COP. Y genera el código de representación intermedio, que es una de las fases finales durante los procesos de compilación. Recuerden que cuando nos referimos a código intermedio, nos referimos a un código que no es lenguaje máquina, ¿sí? No es máquina, pero está mucho más cerca de serlo que un lenguaje de alto nivel como podría ser, por ejemplo, Java o el mismo Shell. Entonces, que ustedes están desarrollando. Entonces, es un lenguaje intermedio que puede ser luego traducido a diferentes plataformas del lenguaje máquina. Lenguaje máquina 1, lenguaje máquina 2, lenguaje máquina 3 y así sucesivamente. El mejor ejemplo de lo que es la representación de código intermedio son los archivos .class de Java, que si bien es cierto que esto no es un archivo ejecutable, o no está en código máquina, también es cierto que es una representación intermedia del código que nosotros generamos, que se denomina bytecode. Seguimos. Entonces, ahora sí, hablando específicamente de COP y cómo escribir especificaciones sintácticas allí. Recuerden que aquí nosotros lo que vamos a hacer es especificar para que para que COP genere nuestro analizador sintáctico. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a especificar? Bueno, a través de gramáticas libres de contexto. Entonces, un archivo COP consta de las siguientes partes. La primera de ellas es la definición de paquetes y sentencias import. Esto es como el código Java. Bueno, el import es para colocar las bibliotecas que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Bibliotecas que vamos a estar utilizando. Es importante que sepan que al menos debe contener el Java cop.runtime, ¿sí? Que es el API precisamente de Java Cop, el API que genera o que realiza el proceso de generación de analizadores sintácticos. Tiene una segunda sección que es la sección de código de usuario, ¿sí? Aquí nosotros escribimos código Java que nos permite controlar el proceso de compilación. Por lo general, y dependiendo de la fase en la que estemos, nosotros aquí lo que hacemos es tener el manejador de errores,
Tenemos también las invocaciones o las solicitudes a la tabla de símbolos, y la tabla de tipos, que eso lo vamos a ver con calma. Y dependiendo, como les digo, dependiendo de la fase, también está la generación y optimización de código. ¿Sí? Pero esos son fases más adelantadas. Otra cosa importante es que tiene las declaraciones de precedencia. Recuerden que esto es para las gramáticas libres de contexto y poder evitar la ambigüedad. Nosotros aquí declaramos la precedencia y también declaramos la forma de asociatividad de los operadores. Y por último tenemos la definición del símbolo inicial de la gramática libre de contexto y las reglas de producción. Es decir, tenemos que decirle a COP cuál es el símbolo inicial de la gramática y luego escribir todas las reglas de producción, que no es nada más que la gramática libre de contexto de nuestro lenguaje. Seguimos. Bien, para descargar a COP, este es el enlace. Quienes no lo han hecho deben realizar, por supuesto, una configuración del entorno, es decir, en sus equipos. Deben copiar los archivos de COP a algún directorio llamado Java COP, recomendablemente. Agregar ese directorio, por supuesto, a el ClassPath. Recuerden que tienen que llegar a que ese directorio apunte, o mejor dicho, que el ClassPath apunte a ese directorio para que lo trabaje o para que lo vea como un digamos, para que vea el API y pueda ser ejecutado en cualquier otro directorio, estando parados ya en el directorio Java COP, que es el mismo que elegimos aquí, ¿sí? Compilamos el archivo fuente de COP, ¿sí? Y como es un archivo .java, nosotros, son varios, mejor dicho, archivos .java, entonces utilizamos el compilador de Java, ¿sí? Y utilizamos esta instrucción que está aquí. Luego, para usar ACOP o generar un analizador sintáctico a partir de un archivo fuente, por ejemplo, mi archivo .cop, es importante que sepan que la extensión por defecto de los archivos COP es .cop, se utiliza la siguiente comando: Java, que es la máquina virtual, y que es la clase que permite la generación del archivo o el análisis del archivo .cop para generar el analizador sintáctico correspondiente. Luego de este proceso, lo que se va a generar es un archivo llamado mi archivo .java, que es el que tiene realmente el analizador sintáctico que nosotros estamos generando a través de este cable. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo bien sencillito de un analizador sintáctico, ¿sí? Que va bien sencillo, sacado por cierto del manual, o extraído del manual de COP, que vamos a utilizar para que ustedes vean el ejemplo, para que veamos cómo se puede desde cero resolver el problema de análisis sintáctico. Lo que vamos a hacer es un reconocedor de expresiones aritméticas en notación infija, ¿sí? Es decir, suma, resta, multiplicación y división. Ok, ahorita voy a parar la presentación y vamos a ver el código del analizador léxico en el archivo calculadora.jlex, ¿sí? Para que ustedes vean cómo se define ahora un archivo JLex. Hay que hacer varios cambios con respecto
lo que les enseñé previamente, porque obviamente hay que decirle a JLEX que ahora a quien le va a enviar los tokens es a COP. Eso hay que decírselo como parte de las directivas. Y además, ya no necesariamente la única sentencia que vamos a tener una vez que se que reconozca un token es mandar a escribir por pantalla su YY-text y su YY-line y su YY-chart, estas dos últimas para las líneas y columnas. Recuerden que YY-text imprime el lexema o mantiene el lexema, sino que además de eso, y no necesariamente con eso, vamos a enviarle los tokens correspondientes a COP, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver la gramática libre de contexto que describe también el lenguaje. Fíjense, aquí está. Es una gramática bien sencilla. Fíjense que aquí se las estoy dando en notación como la veríamos en teoría, ¿sí? E, T, F, G son símbolos no terminales. Aquí los símbolos terminales son el más, el menos, el por, el entre, el abrir paréntesis, el cerrar paréntesis y n, que ya vamos a ver qué es n. Pero fíjense que entonces a nivel de JLEX lo único que se va a tener a nivel de JLEX son tokens, ¿sí? Donde va a estar el signo más, el signo menos, el signo por, el signo entre, el abrir paréntesis, el cerrar paréntesis y n, que va a denotar lo que es un número. El resto son símbolos no terminales. Recuerden la notación, la convención de que decimos que los símbolos no terminales son en mayúsculas y los símbolos terminales, en el caso de que no sean símbolos como estos, van en minúsculas. Por cierto que, como vamos a ver en clase, esta gramática es recursiva por izquierda y por lo tanto no es LLK. Ya vamos a ver hoy, precisamente en clase, vamos a ver qué significa esto, qué significa que una gramática sea recursiva por izquierda, que sea o que no sea LLK. Entonces, una vez que ustedes sepan eso, pueden responder esta pregunta que les dejo. ¿Por qué no hace falta modificar la gramática libre de contexto para que sea LLK? Aquí tienen que investigar un poquito también acerca del tipo de gramática, eso lo vamos a ver luego de todas maneras, tipo de gramática que acepta COP. ¿Sí? Ok, entonces veamos. Bueno, ahí está la respuesta, de todas maneras. Porque COP es un generador de parsers LALR, es decir, un generador de parsers ascendente con análisis por desplazamiento-reducción. Poco a poco en la teoría vamos a ir comprendiendo qué es esto, pero lo más importante de todo es que las gramáticas que acepta COP son LALRK. Bien, entonces fíjense, de lo anterior, es decir, de toda esta gramática que está aquí, ¿sí? Vamos a ver cómo la podemos traducir a COP directamente. Ok, por ejemplo, vamos a ver la primera que dice que E va además T o T. Fíjense que estas realmente son dos producciones a partir de E. Además recuerden que E es el símbolo inicial de la gramática, ¿sí? Y estas son dos producciones diferentes. Una me calcula la suma de las expresiones E y T, y la otra va a otra producción para hacer algo diferente que en este momento no sabemos qué es, ¿no? En la gramática anterior veíamos que era para hacer la resta, pero viéndola sola no sabemos exactamente qué es. Bueno, pero ¿cómo se traduce esto? Bueno, realmente aquí podemos utilizar cualquier variable, ¿verdad? Estoy utilizando E precisamente porque la estoy sacando del manual de COP, ¿sí? Pero también para hacer referencia, esta E hace referencia a esta E que está aquí,
En COP la flechita, ¿verdad? Son dos puntos igual, ¿sí? Luego viene E, que es la misma expresión E, que es la misma que está en el lado izquierdo de la flecha, más, ya vamos a ver qué significa esta I, dos puntos I, más, que es el token que devolvería JLEX, ¿sí? Export T, ¿sí? Para hacer referencia a esta T, ¿sí? Ya vamos a ver qué significa esta I y esta D, y también vamos a hablar con calma qué significa todo esto que está aquí. Ok, y fíjense que el O, ahorita un O, T, entonces lo que hago es expresión T, E. Ya vamos a ver qué significa esta E. Ok, es bien importante que sepan que, bueno, COP es una herramienta que permite generar precisamente los analizadores sintácticos, y un aspecto bien importante son las etiquetas que aparecen en cada terminal del lado derecho de las producciones. Fíjense que, acuérdense, este es el lado izquierdo de las producciones y este es el lado derecho. A esta I y a esta D y a esta E lo vamos a llamar etiquetas. Un aspecto importante son las etiquetas que aparecen en cada no terminal del lado derecho de las producciones. Recuerden que este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. A I y a D la vamos a llamar etiquetas, ¿sí? Ahora, ¿qué son esas etiquetas? Bueno, ya vamos a aclarar un poquito eso, ¿no? Fíjense que el lado izquierdo de la producción no tiene la etiqueta, pero no es que no la tiene, sino que es implícita. Esa etiqueta es implícita, ¿sí? Y en lugar de una I, una D o una E, en el caso de esta de aquí, ¿sí? La etiqueta que ella tiene implícita es result, ¿sí? Es decir, esta etiqueta que está aquí es la que está asignada implícitamente a el lado izquierdo de una producción. Bueno, pero ¿para qué sirve esto? Bueno, en COP, cada símbolo que aparece en una producción es representado en tiempo de ejecución por un objeto de la clase symbol. Esa clase pertenece al API de COP, ¿no? Si ustedes revisan el directorio donde ustedes compilaron el archivo que descargaron de COP para instalar COP, se van a dar cuenta que hay una clase que se llama symbol. Entonces, en tiempo de ejecución, todo objeto, recuerden que Java es un lenguaje orientado a objetos, es de tipo symbol. Por lo tanto, cabe suponer que I, D, E y resolve son de tipo symbol. Entonces, las etiquetas se refieren a la variable value dentro de estas etiquetas como objeto, ¿verdad? Hay un campo, que es el campo value, que como se puede conjeturar es el valor de la expresión, ¿sí? O de una instancia de símbolo particular, en este caso de símbolo porque son las etiquetas son de la clase símbolo, ¿no? En la expresión del ejemplo, I y D se refieren a objetos de tipo entero, ¿sí? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, primero porque nosotros aunque no lo he dicho todavía, estamos intuyendo que lo que vamos a hacer es sumar expresiones de tipo entero, ¿sí? Y además, aquí en result, fíjense que utilizo que para hacer la suma, que es precisamente lo que se requiere de acuerdo a lo que se está solicitando en la regla, ¿sí? Para hacer la suma, yo transformo el valor de I en entero, el valor de D en entero, luego guardo la suma de ese valor entero en el valor en resolve, que a pesar de que es una clase symbol, ¿verdad? Lo va a guardar como un objeto de tipo entero, ¿no? Esto es una instancia de la clase entera.
Ok, estos objetos están en los campos Valve, como ya lo dije, de los objetos del tipo symbol que representan a los no terminales en la pila del parser. ¿Sí? Vamos a ver en teoría que el parser no es más que una pila, y entonces el campo value precisamente es el que va guardando el valor que va tomando cada una de estas etiquetas. Bien, entonces en resumen, aquí hay un resumen de qué significa cada cosa. ¿Sí? Expresión E y expresión T representan a los no terminales E y T respectivamente. Esto es de la gramática teórica. Las letras I, D y E que siguen a los símbolos no terminales son etiquetas que representan al valor value de una instancia symbol. ¿Sí? Por lo tanto, se podría decir que en tiempo de ejecución, este valor value que está dentro de la pila del parser, ¿verdad?, es un atributo de una instancia de la clase symbol. En este caso, de I, de D y de E. Más es un terminal que obtiene de JLEX. Es terminal, ¿sí?, el que se devuelve dentro del objeto symbol. Ya vamos ahorita a ver la clase, perdón, el archivo de JLEX. Result también es un objeto de tipo symbol, ¿sí? Es código Java que indica que el resultado de la producción es la suma de sus dos miembros. Como se puede esperar, I y D son de tipo entero, y para sumarlos hay que aplicarles el método evaluate. Recuerden que en este caso I y D son de la clase symbol, por lo tanto hay que aplicarle un valor que me puede, una acción que me puede transformar ese valor en un valor entero. El resultado de la suma debe pasarse otra vez a integer, ya que result es de tipo symbol. La expresión T2.E result, el símbolo O es un OR, ¿sí?, como lo mantenemos como lo hemos visto siempre, que permite separar las dos posibles producciones de express E. En este caso se trata de la producción E va a T, está al revés la flecha. Y el resultado de E es simplemente el valor de T. Bien, entonces pasemos a ver precisamente los archivos JLEX y los archivos COP, para luego pasar a demostrarles cómo se compila y cómo se puede hacer una interpretación. Bueno, antes debo decirle que para cuando descarguen los archivos del aula virtual, para ejecutar el compilador, ejecutan Java JLEX main calculadora JLEX, que es el archivo que contiene la especificación del analizador léxico. Renombramos calculadora JLEX a JLEX. Recuerden que en el caso de JLEX, a menos que se lo hagamos explícito, él cree que todo lo que nosotros estamos generando se va a generar en una clase JLEX, a menos que lo hagamos explícito, como les dije. Parser, para el parser, lo que hacemos es ejecutar el JCOP, el JavaCOP, ¿sí?, y le pasamos la especificación de nuestro analizador sintáctico. Luego, como esto va a generar, estas dos cosas van a generar una cantidad de archivos .java para el analizador léxico y para el sintáctico, entonces lo que hacemos es JavaC, el compilador de Java, *.java, es decir, todo lo que tenga extensión .java. Creamos los archivos de prueba, que ya yo les tengo algunos, y ejecutamos el parser de esta manera. Ok, aquí voy a mostrarles cómo funciona el ejemplo. Vamos a ver todo desde cero. Vamos a ver el archivo Lex, ¿sí? Voy a editarlo. Aquí está, es un archivo bastante sencillo. Fíjense que es importante que sepan que tienen que importar la clase java cup.runtime.symbol, porque precisamente como todo en cup es de la clase symbol, nosotros tenemos que pasarle los símbolos terminales como
un objeto de tipo symbol, ¿no? Fíjense que precisamente aquí lo que se devuelve en cada uno de ellos es un nuevo objeto de tipo symbol y se le pasa como parámetro los uno o dos parámetros correspondientes si queremos pasar el, el, solo el símbolo o también queremos pasar el lexema. Bien, esto es igual que siempre, que es lo que va a hacer el archivo cop, jlex, perdón, cuando termine de hacer el análisis. Y esta directiva es nueva, que es la directiva porcentaje cop, que es para decirle a jlex que va a estar utilizando, o mejor dicho, que va a estar recibiendo solicitudes de un analizador sintáctico generado por cop. Esta es la única expresión regular, o mejor dicho, la única macro que tiene nuestro lenguaje, que es un lenguaje muy sencillo para evaluar expresiones aritméticas. Y bueno, como vimos en la presentación, tenemos el signo más, el signo menos, el signo por, entre, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, punto y coma. Agrego el punto y coma para que me permita tener secuenciación de expresiones y pueda hacer varias evaluaciones en un mismo archivo, ¿sí? Y la expresión final que dice que cualquier cosa que no sea esto es un error léxico. Bien, fíjense que aquí en lugar de mandar a escribir por pantalla la línea y la columna donde está el token específico o el lexema específico, lo que hago es devolver un objeto de la clase symbol, que es el que me va a recibir precisamente cop a través de esta directiva. Bien, vamos a ver ahora el archivo cop. Ok, como les dije en la presentación, es importante que vean que tenemos, es importante tener la sección de imports de la clase javacop.runtime. Aquí ponemos todo el código que se usará para comenzar a parsear la entrada. Fíjense que esto es simplemente para leer el archivo de entrada, ¿sí? Y una vez que creo el objeto de la clase parser, que es precisamente donde va a estar el analizador sintáctico de nosotros, lo que hago es ejecutar el método parse, ¿no? Bien, una vez que leemos el archivo o escribimos el código para leer el archivo fuente, especificamos aquí siempre en COP siempre hay que especificar los no terminales del lenguaje, perdón, los terminales del lenguaje, es decir, los símbolos terminales que va a recibir de jlex, ¿no? Entonces lo que decimos es que más, menos, por, div, par y de, par y, par de y fin son variables, o mejor dicho, son objetos de tipo terminal, ¿sí? Y como lo que vamos a hacer es una evaluación de números enteros o de expresiones con números enteros, entonces lo que le digo es que número va a ser de tipo entero. Además de los terminales, también tenemos que decirle cuáles son los no terminales, la lista de no terminales que va a tener la gramática. Aquí le estoy diciendo xlist y xpart. Esas dos expresiones, o mejor dicho, esos dos no terminales son para poder tener secuenciación de expresiones, es decir, que pueda hacer evaluación de varias expresiones en el mismo archivo que vaya a analizar. No una sola expresión de suma, de resta, de multiplicación o de división, sino combinaciones de ellas en varias líneas separadas por punto y coma, como vamos a ver. Fíjense que para decir que son no terminales se ponen las palabras reservadas non-terminal, ¿sí? Al igual que aquí, ¿ves? Non-terminal, expresión E, expresión T, F, G y H, que coinciden con las del ejemplo de la presentación. Y como lo que voy a hacer es una evaluación de expresiones enteras, entonces le digo que son de tipo entero. Luego especificamos las precedencias. Aquí lo que acuérdense que en los generadores de analizadores sintácticos, las precedencias
van de abajo hacia arriba, ¿no? De abajo hacia arriba, es decir, la que está abajo tiene la mayor precedencia, o lo que es lo mismo, la que está arriba tiene la menor precedencia. Entonces estamos diciendo que div tiene mayor precedencia que por, que tiene mayor precedencia que el menos, que tiene mayor precedencia que el más. Y este left lo que significa es que la asociatividad de las expresiones se va a hacer por la izquierda. Es decir, que si yo tengo A más B más C, por ejemplo, lo primero que voy a hacer es evaluar A más B, y el resultado de A más B lo voy a sumar con C. Si tengo, por ejemplo, A menos B más C, entonces lo que quiere decir es que primero voy a evaluar A menos B, el resultado de A menos B lo voy a colocar, lo voy a sumar con C. Ok, y vienen las reglas de producción, que son igualitas a las que vimos nosotros en la presentación hace ratico. Solo que bueno, voy a agregar algunas, porque como les dije, lo que necesito es encadenar, o lo que quiero es encadenar varias expresiones separadas por punto y coma. Entonces lo hago con esta expresión o esta producción en la gramática, ¿sí? Que lo que dice es que una lista de expresiones es una lista de expresiones o una express part, perdón, que una lista de expresiones es una lista de expresiones seguida de expresión par, o simplemente una expresión par. Y una expresión par se define como una expresión acuérdense que esta es la etiqueta, ¿sí? Y donde lo que voy a hacer es mandar a imprimir por pantalla el resultado. Entonces esto lo que quiere decir es que yo o tengo una sola expresión, imprimo el resultado, o tengo una lista de expresiones de este tipo, ¿no? De expresión par. Bien, aquí les pongo comentados en comentarios los que ¿cómo se llama? Las producciones que están en las diapositivas, desde el punto de vista teórico, para que sepan cómo se va traduciendo cada una de estas cosas. Pero ya lo comentamos allá, ¿no? Entonces aquí tengo, por ejemplo, para la suma, tengo que la expresión acuérdense que no es que no tiene etiqueta, sino que tiene etiqueta implícita result, ¿sí? Entonces la expresión es una expresión que tiene como etiqueta L, seguida de un terminal más, seguida de una expresión T que tiene como etiqueta R, ¿sí? Cuyo resultado, es decir, lo que voy a grabar o guardar en el objeto resultado, es la suma de los dos valores enteros correspondientes a L y a R. Si el signo, si lo que voy a hacer no es sumar, entonces probablemente sea restar, ¿no? O en su defecto multiplicar o dividir. En el caso de la resta es exactamente igual que la suma, solo que aquí ahora en lugar de voy a trabajar con T y con F, en lugar de y T voy a trabajar con T y F. Fíjense que en el primer caso, cuando voy a restar, entonces utilizo el token menos, ¿sí? Si no voy a restar, entonces presumiblemente lo que voy a hacer es multiplicar o dividir. Entonces igual está para la multiplicación y para la división, ¿sí? Okay. Esta última es bien importante, ¿sí? Porque esta es la que me permite la parentización. Fíjense que yo puedo tener expresiones parentizadas, ¿sí? Entonces en el primer caso puedo tener una expresión parentizada. ¿Por qué se pone y no T o F o G? Bueno, porque yo puedo tener tanto sumas como restas como multiplicaciones y divisiones parentizadas, ¿sí? Si yo pusiera la T, por ejemplo, entonces estaría limitando la suma a que la suma no esté parentizada. Y esto que está aquí es simplemente el valor entero de uno, o sea, digamos, la producción que va a un entero particular, ¿no? Entonces aquí está, expresión H es paréntesis abierto, paréntesis cerrado, o paréntesis izquierdo, paréntesis derecho, de una expresión cuyo resultado está guardado en
perdón, cuyo resultado está guardado en result a partir de E, ¿sí? Un valor de E. Fíjense por qué aquí no se hace el invalue, por ejemplo, porque aquí es una expresión completa, ¿sí? Aquí es una expresión completa. El invalue es cuando ya vamos a, a tomar el valor exacto o el valor preciso que tiene la etiqueta, ¿no? O número n, fíjense que número lo declaramos arriba, ¿sí? Número es de tipo entero. Entonces simplemente esto lo que está diciendo es que el tipo de expresiones que va a evaluar tienen los operandos de tipo entero. Ok, y eso es todo con respecto a la gramática y al archivo COP. Ahora vamos a ver cómo funciona todo en la computadora. Estoy parado justo donde tengo el archivo COP y el archivo JLEX. Primero que nada vamos a generar el analizador léxico. Le digo Java calculadora.jlex. Okay, ahí generó el analizador léxico. El archivo del analizador léxico es este, ¿sí? Ok, ahora vamos a generar el archivo perdón, ahora vamos a compilar el archivo COP, es decir, a generar el analizador sintáctico, ¿no? Eso es lo que decimos Java COP.main y le decimos calculadora.cap. Entonces ahí me genera el analizador sintáctico también. Fíjense que lo tengo por aquí, genera uno llamado parser.java. Esta es la consecuencia de haber utilizado Java COP a partir de calculadora.cap. Fíjense que adicionalmente me guarda, me genera la clase sim, ¿sí? Que es donde están todos los símbolos terminales que utiliza JLEX. Es decir, la clase sim es el puente que existe a través de una tabla entre JLEX y COP. Ok, listo. Entonces ahora lo que tengo que hacer es compilar todos los archivos .java. Va a ser .java. ¿Sí? Y ahí ya me debió haber generado todos los archivos necesarios para poder utilizar mi analizador sintáctico. Entonces fíjense que este analizador sintáctico es simplemente un interpretador de expresiones aritméticas, que es lo que precisamente a lo que yo quiero que ustedes lleguen con Chef, a un interpretador. Aquí no hay un compilador como tal, sino que simplemente hay un interpretador de expresiones. El analizador sintáctico lo que hace es interpretar las expresiones que nosotros vamos a escribir. ¿Cuáles expresiones? Bueno, vamos a ver unos ejemplos aquí que tengo. Por ejemplo, P1. P1 es una expresión que dice que 20 más 8. ¿Sí? Entonces tendría que pasarle, le digo Java parser, le digo que el archivo de entrada es p1.txt. Entonces me dice que es 28. ¿Por qué? Bueno, porque 20 más 8 es 28. Fíjense que en este caso lo que está haciendo es una interpretación de la expresión. Vamos a ver otro ejemplo. P2. P2 es una expresión más complicada. 4 por 7 menos 2 tiene paréntesis, ¿sí? Más 20 más 8. Entonces le digo P2 y me da el resultado. Obviamente lo que hace primero es restar 7 menos 2, que le va a dar 5. Luego lo que hace, como el operador del producto tiene mayor precedencia que la suma,
Entonces lo multiplica por 4, el 5 lo multiplica por 4, lo que le da 20. Luego suma ese 20 con el otro 20, porque es asociatividad por la izquierda, para que le dé 40. Y finalmente ese resultado 40 lo suma con el 8 para que dé 48. Vamos a ver un tercer ejemplo. P3. P3 es un ejemplo que tiene varias expresiones en un mismo archivo. Esa era la idea de integrar las líneas necesarias para que pudiera leer listas de expresiones y no una sola. Entonces ahí me da los tres resultados de las tres expresiones. Fíjense, por ejemplo, que si yo coloco un error, vamos a poner asterisco, asterisco. ¿Sí? Es un error sintáctico. Ojo, es un error sintáctico, no un error léxico. Entonces, y yo le paso ese archivo, fíjense que lo que me va a hacer es que me va a devolver un error de tipo sintáctico, aquí lo dice, error sintáctico, y me lanza una excepción. Bueno, me lanza la excepción y no me dice cuál es el error ni nada, porque simple y llanamente no estoy utilizando un manejador de errores. La idea del manejador de errores es que pueda capturar esa excepción y mandar por pantalla la información correspondiente al error. Fíjense que si coloco ese mismo error en la siguiente línea, ¿verdad? Él me va a dar la primera línea buena, el primer resultado, pero no me da el siguiente. Y a pesar de que el último está bien, tampoco me da el último. ¿Por qué? Bueno, porque se ha generado una excepción. El manejador de errores tiene que ser capaz de capturar esa excepción, informar al programador del error y continuar con el análisis sintáctico. Es decir, en ese caso me saldría 48, la información acerca del error y el siguiente resultado correcto. Bueno,